Perú estudios que han realizado el grupo Propuesta Ciudadana, por ejemplo, que ustedes pueden acceder a sus informes y a sus análisis en la web, y otros grupos como DESCO también, es que debemos pensar la vigilancia ciudadana como un derecho, ¿no? Y es un derecho porque un enfoque de derechos de la vigilancia nos va a permitir una visión mucho más amplia, de la mano con lo que sus otros docentes han propuesto para pensar la corrupción, justamente, ¿no? La corrupción como la vulneración sistemática de derechos, ¿no? Entonces podemos pensar la vigilancia a contramarcha, digamos, a la corrupción, justamente como esa capacidad de ejercicio de derechos, ¿no? Y de defensa de derechos, ¿no? Que y lo podemos plantear como un derecho en tanto, en términos legales, está amparado en la Constitución Política del Perú, en leyes de participación y control ciudadano, como la ley número 26300, la ley de transparencia y acceso a información pública, ¿no? La número 27806, ¿no? Entonces, digamos, en términos del derecho y en términos legales encontramos con un marco normativo que respalda las prácticas de vigilancia ciudadana. Pero también como derecho la podemos pensar también como una forma de participación, ¿no? Una forma de participación ciudadana en donde tú y yo nos involucramos en la esfera pública, ¿no? Justo volvemos a las nociones de lo público, aquello de interés general, haciendo seguimiento ¿a qué? Al cumplimiento de las responsabilidades que han asumido nuestros funcionarios y autoridades, ¿no? En esa capacidad en donde nosotros nos involucramos y hacemos un acto de observación, de estar atentos a cómo vienen funcionando un conjunto de entidades públicas, o también de incluso empresas privadas que brindan un servicio público. Por ejemplo, una escuela, ¿no? Una escuela privada que brinda un servicio público. Nosotros podemos hacer seguimiento a cómo se ejercen esas responsabilidades frente a lo público. Por tanto, podemos pensar, y es una manera de que les propongo reflexionar en torno a la vigilancia como una práctica preventiva de corrupción, ¿no? En tanto permite presentar un conjunto de recomendaciones a las instituciones públicas, o incluso si el caso lo amerita, iniciar demandas contra hechos de corrupción, ¿no? Esto es muy importante porque me parece que algo que, si bien es muy débil en nuestra cultura política, es una lógica preventiva frente a la corrupción, ¿no? Y me parece que la vigilancia ciudadana abona en ese sentido, en tanto también nos involucra a nosotros en la cuestión pública, ¿no? Posibilitando acceso a la información y generando participación. Por eso era importante el primer punto de mi argumentación, porque podemos ver cómo estos tres elementos de lo público funcionan. Y en ese sentido, cuando hablamos, si entendemos a la vigilancia como una forma de participación, como un derecho y como una práctica preventiva frente a los actos de corrupción, nos damos cuenta de que la vigilancia ciudadana está relacionada a la política de transparencia que está presente en el Estado, ¿no? Esa política de transparencia que facilita el acceso a la información pública. Hay un elemento fundamental de la vigilancia ciudadana que es, si queremos observar y hacer seguimiento, tenemos que acceder a información, ¿no? O sea, no hay otra manera de hacer vigilancia sino es accediendo a información que es pública además y que tú y yo tenemos el derecho de acceder. Para eso el Estado en los últimos años ha promovido una serie de herramientas, ¿no? Como portales web. Toda entidad pública debe contar con entidades web en donde se presenta información, ¿no? Una herramienta que me parece que es una de las más poderosas y los invito a visitarla si aún no la conocen es el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, que es una herramienta muy potente a través de las cuales ustedes pueden conocer cómo los diferentes niveles de gobierno, desde el nacional hacia los gobiernos locales, estructuran su presupuesto, cómo lo gastan, cuándo lo gastan, cuáles son sus prioridades, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy potente que pueden acceder a través del Google, ¿no? Así, por ejemplo, una herramienta como esta les puede hacer comparar
si una autoridad pública se sostiene que una de sus prioridades es la lucha contra la inseguridad ciudadana, este portal, por ejemplo, les puede saber hacer si eso se condice con las prioridades del presupuesto público, ¿verdad? Entonces ustedes pueden saber cuánto, por ejemplo, el gobierno local invierte del porcentaje de su presupuesto anual a un concepto como la seguridad ciudadana, ¿sí? Pueden saber el nivel, el avance en la inversión o en el uso de los recursos públicos, entre otros aspectos. Algunas preguntas que nos podemos plantear cuando hacemos vigilancia ciudadana entonces son, por ejemplo, si queremos vigilar a una entidad pública, ¿cuánto gasta? ¿Cuándo lo gasta? ¿En qué lo gasta? Si brinda información, ¿cómo se toman las decisiones? Si cumplen acuerdos internacionales. Son preguntas que pueden guiar la vigilancia ciudadana y que nos va a permitir ir construyendo una serie de, si quieren luego, recomendaciones para mejorar justamente el cumplimiento de la función pública. Una idea que es importante tener en cuenta entonces es que todo aquello en donde se compromete el interés público puede ser sujeto a vigilancia. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque digamos que es intuitivo pensar que la vigilancia ciudadana se puede realizar hacia entidades públicas, ¿no? O sea, podemos vigilar un programa social como el vaso de leche, ¿no? Podemos vigilar, por ejemplo, algún programa municipal, pero también podemos vigilar, como les decía hace un momento, como una empresa privada cumple con algún interés público. Les pongo un ejemplo muy actual. En muchas localidades la población se organiza para realizar monitoreos participativos del medio ambiente, para asegurarse que los estándares ambientales sean respetados, por ejemplo, por empresas mineras, ¿no? Entonces, eso también es una forma de vigilancia, porque no solamente el interés público se involucra a través de la acción estatal, sino también a través de la acción privada. Y muchas veces las acciones privadas es en donde se alienta y se promueven las acciones de corrupción, como bien lo demuestra el caso de Lavajato. Si hemos puesto como punto de partida la promoción de la vigilancia ciudadana en la transición, más o menos podemos calcular que hay algo alrededor de 15 años en donde se han generado en nuestro país una serie de experiencias de vigilancia ciudadana. En estas experiencias han habido actores claves. Por un lado, los organismos no gubernamentales, ONGs, y por otro lado, las organizaciones sociales de base. Algunas experiencias que podemos referir sobre vigilancia ciudadana impulsadas por estas ONGs están la vigilancia en la salud reproductiva, que por ejemplo ha hecho la ONG Manuela Ramos, ONGs como Fórum Solidaridad, que han hecho seguimiento al presupuesto público nacional, el Grupo de Trabajo contra la Corrupción, que ha aglutinado un conjunto de ONGs que han buscado hacer seguimiento al cumplimiento de una serie de compromisos que a lo largo de los años los diferentes gobiernos han asumido para la lucha contra la corrupción, ¿no? E incluso organizaciones no gubernamentales han hecho monitoreos a compromisos internacionales suscritos por el gobierno. Compromisos convenios que refieren a cuestiones de género, derechos del niño, cuidado del medio ambiente, etc. A nivel de las organizaciones sociales de base, han habido diversas experiencias en torno al seguimiento, en torno al cumplimiento de procesos y acuerdos en espacios de participación subnacional, como los presupuestos participativos, los consejos de coordinación local, sobre el cumplimiento de los planes de desarrollo concertado, en diferentes distritos de Lima, como en distritos de otras regiones del país, se han constituido comités de vigilancia ciudadana sobre estos temas, pero también comités de vigilancia ciudadana para hacer seguimiento al vaso de leche, para hacer seguimiento al funcionamiento de diferentes escuelas públicas y privadas, seguimiento a
al servicio de las postas de salud, etc. Ha habido una variedad de experiencias de vigilancia que nos han podido arrojar un conjunto de aprendizajes. Incluso también otras organizaciones no gubernamentales han realizado una serie de monitoreos en torno a los portales de transparencia de las agencias estatales, ¿no? Sobre la calidad de estos portales de transparencia y el tipo de información que suelen brindar. Haciendo un balance de estas experiencias, podemos identificar 3 factores que suelen influir en la vigilancia ciudadana. Un primer factor está referido a la naturaleza de aquello que queremos vigilar. Un segundo factor está referido a las capacidades de las organizaciones que justamente ejercen esta labor de vigilancia. Y un tercer factor es clave, es el contexto político e institucional en que se realiza la labor de vigilancia. El primer factor que remite a la naturaleza de aquello que se quiere vigilar nos remite a una serie de preguntas, ¿no? Por un lado, aquello que queremos vigilar, si afecta al conjunto de una comunidad política o si afecta a un sector específico. Me explico. Hay temas hay temas que buscamos vigilar que suelen congregar el interés general, como por ejemplo el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos por el Estado referidos a la lucha contra la corrupción. A lo largo de los últimos 15 años hemos visto cuando ha habido ciertos hitos en donde la ciudadanía ha expresado una voluntad, ¿no? de expresar su voz, su malestar frente al no cumplimiento, ¿no? de medidas anticorrupción. Eso suele generar un interés mayor, general, colectivo. Pero pueden haber otras iniciativas de vigilancia en donde, al ser más específico, congrega a un sector también específico. Por ejemplo, cuando tratamos de vigilar el servicio de educación en nuestro barrio. Eso sin duda va a congregar a aquellos padres de familia, ¿no? que tienen a sus hijos asistiendo a esos centros educativos, que va a ser diferente que cuando, por ejemplo, realizamos otra labor de vigilancia que congrega algo a un interés mayor, que es, por ejemplo, el presupuesto público nacional. Lo interesante de hacer esta distinción es que la naturaleza de aquello que buscamos vigilar va a generar también distintas motivaciones en la ciudadanía para participar. A veces, pero esto no siempre es así, cuando definimos de una manera más específica aquello que queremos vigilar, se puede generar un compromiso mayor entre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el beneficio de esa vigilancia específica es más evidente para aquellos que se involucran en la vigilancia. A veces cuando tratamos de hacer vigilancia de temas más generales, como por ejemplo el presupuesto público nacional, si bien es un tema que nos congrega a todos, no siempre genera los incentivos en los ciudadanos de organizaciones de base o ciudadanos no organizados, ¿no? Porque no resulta tan evidente el beneficio que conseguiría con su participación. ¿Me dejo entender? En ese sentido, la naturaleza de aquello que buscamos vigilar va a influir en la capacidad que logremos para generar participación, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En este mes de marzo, a puertas de iniciar las clases, sin duda que hacer vigilancia a que no se exijan pagos
pagos por concepto de matrícula en las escuelas públicas sin duda va a generar un mayor interés por un sector de la población, que si hiciéramos otro tipo de temas en este mismo mes. ¿Sí? Espero que haya sido claro en este punto. El segundo factor que influye es justamente la capacidad de las organizaciones para realizar la labor de vigilancia. Acá entran en juego cuestiones tanto como liderazgos personales, como también características de la propia organización, ¿no? En esa capacidad que tenga la organización de generar alianzas con otras instituciones, de tener cierto reconocimiento en la localidad y por tanto generar confianza, entre otros elementos claves en el funcionamiento de una organización, ¿no? Y también, sin duda, la disponibilidad de recursos tanto humanos como económicos. Recursos humanos, porque muchas veces aquello que queremos vigilar demanda de parte de nosotros ciertos conocimientos técnicos, lo cual demanda cierta capacitación. Pero también recursos económicos, porque esto nos demanda cuestiones tan puntuales como pasajes, como elaborar un informe de vigilancia que luego queramos difundir, ¿no? Tal vez la reproducción de alguna información que hemos accedido de alguna entidad pública. Entonces todos esos elementos nos van a demandar pues también recursos económicos. Estos son elementos que muchas veces han influido en la continuidad de ciertas actividades de vigilancia, sobre todo en las organizaciones sociales de base, que muchas veces no suelen contar con estos recursos. Y un tercer elemento clave, otro factor que influye en la vigilancia ciudadana, es el contexto político institucional. Y esto que implica que muchas veces el contexto político institucional establece límites y oportunidades para el ejercicio de la vigilancia, ¿no? Podemos encontrarnos, por ejemplo, si queremos hacer vigilancia en algún gobierno local, con una autoridad local en donde pues es reacia, ¿no? Por los niveles de desconfianza que tiene, es reacia o pone muchas trabas para el acceso a la información o para generar espacios de participación en donde la ciudadanía se puede informar, ¿no? Entonces, ese tipo de perfiles de autoridad, sin duda,